¿Qué conversaciones necesita la paz? Segundo ciclo de la temporada 2022 que desarrollamos en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Nuestro capítulo de hoy, la búsqueda no cesa, su importancia en la transición. Nuestra coordinadora académica la saludamos de inmediato, Eliana Sánchez, antes de presentar a nuestras invitadas. Profesora Eliana, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, buena tarde, muchas gracias por la invitación, por el saludo y bueno, aquí vamos muy bien antes de comenzar este programa del día de hoy. En efecto. Marta Zuluaga, profesora de la Universidad EAFIT, nos acompaña en este espacio de la emisora cultural, será una de nuestras invitadas de esta tarde para la radio. Posteriormente, amigos, amigas oyentes, la versión en redes sociales, desde las posibilidades que nos da el YouTube del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Marta, bienvenida, ¿cómo le va? Buenas tardes, Alexander, buenas tardes, Eliana, Andrea, muchas gracias por esta invitación, un saludo y espero que tengamos una conversación muy fluida, no sé si amena, es un tema muy difícil, ¿cierto? Como para tildarlo de ameno, pero espero que nuestra conversación sí lo sea. Sí, el tema de la fluidez era fundamental para un tema complejo y por supuesto sensible, que igualmente es necesario abordarlo. Andrea Natalie Romero Vargas, investigadora de la Universidad de Antioquia, nuestra otra invitada de hoy. Profesora Andrea, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo van? Bueno, también me sumo al agradecimiento por esta invitación y por esta conversación tan necesaria que desde hace muchos años implica ahí un compromiso social que bueno que se esté dando desde las universidades y desde otros ambientes donde es necesario poner esta discusión sensible, ética, política. Profesora Eliana, hablamos de la búsqueda no cesa, su importancia en la transición. Temas que abordaremos con nuestras invitadas. Así es, Alex, el día de hoy, como ya lo han dicho nuestras invitadas, abordaremos un tema sensible, importante y digamos de mucha trascendencia en este actual escenario transicional. Hemos pensado este espacio como la posibilidad de reflexionar sobre la importancia de esclarecer los casos de desaparición forzada y lo que esto puede aportar para la no repetición. Es una conversación que en todo caso involucra muchas dimensiones y que nos supone pensar sobre este tema desde distintos lugares, disciplinas, instituciones, ámbitos y bueno, por eso también entonces nuestras invitadas del día de hoy nos acompañan Marta Zuluaga Aristizábal, psicóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, profesora asociada de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT, donde coordina el semillero en Psicología Social y Política. Su trabajo está dedicado al estudio de la memoria histórica, el conflicto armado, las narrativas de la memoria y más recientemente la construcción de paz desde la perspectiva del reconocimiento y regulación de las emociones, así como la mediación de conflictos cotidianos. Nos acompaña también, como ya lo dijo Alex, Andrea Natalie Romero Vargas, antropóloga, magíster en Ciencia de la Información con énfasis en Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia, actualmente estudiante de maestría en Antropología Forense de la Universidad del Magdalena, investigadora en Memoria y Conflicto Armado con un enfoque por la desaparición de personas y las metodologías que aportan a la búsqueda. Es autora del libro Entre Nombre Sin Cuerpo, la memoria como estrategia metodológica para la acción forense sin daño en casos de desaparición forzada. Marta, Andrea, nuevamente bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación que esperamos que, bueno, hasta ahora han sido, yo creo que todos temas difíciles de abordar y sobre todo temas que nos suponen como reformularnos preguntas, lugares de reflexión que digamos hemos dado a veces también ya como por natural, pero creo que la naturaleza de este contexto social y político en el que estamos nos pone justamente a repensarnos también esas propias preguntas de indagación, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí estamos hoy y esperamos que esta conversación pues además nos permita como ubicar otras formas de abordar un tema tan complejo como este. Yo quisiera iniciar pues
digamos, como con un poquito de un contexto para situar la primera pregunta, y es, digamos, algo que tiene que ver también frente a las cifras de la desaparición forzada en nuestro país, para poder comprender un poco como también la magnitud del fenómeno del que estamos hablando, ¿cierto? Y por qué también todo eso que nos implica comprender este asunto como algo muy sensible y muy complejo dentro de nuestro país. Y ahí, pues, digamos, dentro del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta encontrarlos, inicialmente encontrábamos una cifra de personas desaparecidas que rondaban las 60.630 personas en los últimos 45 años en el marco del conflicto armado. Por su parte, el reciente informe de la Comisión de la Verdad nos habla de unas 121.768 personas que fueron desaparecidas forzosamente, pero también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en su informe nos habla de un universo de víctimas de 99.235 víctimas. Entonces, digamos que ahí pues nos encontramos también como una diferencia, ¿cierto? En términos de la magnitud y de las cifras sobre este fenómeno, y para eso yo quisiera invitar a Andrea que nos comparta, para iniciar esta conversación, justamente algunos elementos de contexto sobre la desaparición forzada en Colombia, particularmente en el departamento de Antioquia, unos elementos que nos permitan comprender a qué responde la desaparición forzada, pero también qué elementos nos permiten justamente entender esa diferencia, esa disparidad también en las cifras, ¿sí? Y entonces que empezáramos un poquito ahí por situar este asunto. Andrea. Listo, Eli, gracias por ese contexto, y ese yo creo que es uno de los puntos como más complejos, porque siempre como sociedad estamos esperando una cifra exacta, ¿cierto? Y ahí hay como una disparidad en los datos, y tiene que ver por el mismo fenómeno de la desaparición. Acá lo que estamos conversando es alrededor de la desaparición forzada, ¿cierto? Que empieza, digamos, como una estrategia de guerra utilizada pues en distintos lugares del mundo, pero en América Latina empieza con las dictaduras del Cono Sur a ser una práctica sistemática y generalizada, en principio por parte de los estados, pues para generar terror, desestabilizar a la sociedad por el ocultamiento de información y el ocultamiento de las personas, sin decirle absolutamente nada a nadie. Ahí entonces digamos que como definición tenemos que es una práctica masiva, generalizada, sistemática, que viola múltiples derechos fundamentales, sacar del amparo de la ley a una persona, negando toda información y negando información sobre su suerte y su paradero, ¿cierto? Entonces, en Colombia, la primera desaparición, digamos, que se enmarca en esto que estoy diciendo, se da en 1977 en el marco de un paro cívico, del paro cívico del 77, y es la desaparición de Omaira Montoya, una estudiante de la Universidad de Antioquia que es desaparecida en Barranquilla. Pero a partir de ese momento y hasta hoy sigue la desaparición forzada, sigue siendo una práctica masiva, sistemática y generalizada, que tiene una problemática en Colombia, bueno, muchas, pero una es que solamente se reconoce como delito, es decir, se tipifica el delito de la desaparición forzada en el año 2000. ¿Cierto? O sea que estamos diciendo que desde 1977, donde se empieza a utilizar la práctica, hasta el 2000, todos esos reportes no entran dentro de una categoría de desaparición forzada, sino entran como homicidio o como secuestro, y esto empieza a tener una repercusión en las cifras, ¿cierto? Y ahí empieza a tener sentido esto que vemos o escuchamos tanto sobre el subregistro, ¿cierto? Y es que tenemos un bache ahí en donde legalmente, digamos, no se registraba. Sin embargo, las organizaciones sociales, distintas organizaciones sociales se empiezan a reunir, y por ejemplo desde 1990 se empieza a crear el proyecto Nunca Más Colombia, un poco como referente de esta sistematización de información que se empieza a dar también en Argentina principalmente, y se empieza a documentar la desaparición, y por eso son cifras distintas. Y hay algo que es importante, y es que si bien por ejemplo pues
60.000, se empieza a hablar desde este informe del Centro Nacional, la comisión entonces habla de 121.000, la unidad de búsqueda 99.000, porque entender que si bien aquí estamos hablando de la desaparición forzada como un delito específicamente o como un hecho específicamente, hay otras modalidades o otros hechos victimizantes que llevan a la desaparición de una persona. Y ahí, digamos que esto es algo que se abre con los acuerdos de paz, con la firma y con la creación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, porque se empieza a incluir esa otra dimensión que se ha borrado, y es que no solamente las personas desaparecidas forzadamente son las que están desaparecidas, sino que también hay personas que, por ejemplo, fueron secuestradas y nunca más se supo de su paradero, o niños, niñas o menores de 18 años que fueron reclutados de manera forzada y la familia no sabe qué pasó, o incluso en el marco de las hostilidades combatientes, ¿cierto? Que digamos en esa lógica de la guerra también no se supo absolutamente nada más y lo están buscando o sus compañeros de fila o sus ex compañeros o las mismas familias, ¿cierto? Entonces eso abre, digamos, una puerta en donde no hay una cifra específica y donde, como ya dije, tenemos un bache del 77 al 2000 y otro que estamos cubriendo, que es, por ejemplo, el de los combatientes, ¿cierto? Esta sociedad ha estigmatizado todo el tiempo y hay personas que nunca han denunciado su hecho de desaparición porque es que cómo lo va a buscar si era un guerrillero, cómo lo va a buscar si es que era un paramilitar o era muy malo o era homosexual o era... en fin, hay un montón de juzgamientos que hacen que las familias no denuncien, ¿cierto? Y eso hace que también hoy empiecen a salir un montón de denuncias que han estado, digamos, ocultas por mucho tiempo. Entonces, en ese contexto, digamos que no, por eso está la disparidad de cifras. Y para el caso de Antioquia, entonces, bueno, ahorita dijimos un antecedente y es que la primera desaparición, digamos, se da de una persona, pues de Antioquia, estudiante de la Universidad de Antioquia. Pero Antioquia es el departamento con más reportes de personas desaparecidas. Entonces, según las cifras, por ejemplo, también del universo de la unidad de búsqueda, se reporta que hay 23.077 personas desaparecidas en Antioquia, lo que corresponde a un 23% de todo el hecho de desaparición en el país, ¿cierto? Entonces, aquí nos enfrentamos también a un reto muy grande porque es el departamento con mayor número de victimizaciones y donde también hay unos... digamos, estratégicamente las lógicas del conflicto hacen que esa desaparición tenga distintas motivaciones, distintos actores, ¿cierto? Que se relacione entonces con pues el Magdalena Medio, pero entonces también con Córdoba, con el Urabá, y que haya ahí también una complejidad en el fenómeno que hace, y con esto voy cerrando, que nos haga comprender que la desaparición es un fenómeno dinámico, ¿cierto? Y que esas personas que están desaparecidas en Antioquia, pues tal vez no se encuentren en Antioquia, sino que se encuentren en esos otros departamentos vecinos. Muchas gracias, Andrea, por situarnos y además por poner una reflexión y un énfasis también en, claro, la dimensión del fenómeno en Antioquia. Y ahí yo quisiera dar paso a una segunda pregunta que tiene que ver justamente con los distintos daños y lesiones que genera la desaparición forzada sobre los familiares de las víctimas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Y ahí, Marda, en su experiencia profesional e investigativa, yo quisiera que nos compartieras cuáles son esos impactos y daños a nivel individual, pero también en una dimensión social y colectiva, ¿cierto? Que como lo ponía también ahí de presente Andrea, pues ahí se involucran muchas dimensiones también de lo que genera la desaparición forzada. Sí, Andrea, gracias por todo ese contexto que nos hiciste, que nos permite justamente como ver, pues no solo la magnitud, sino también como la complejidad de la comprensión de qué es un desaparecido, quién es un desaparecido. Y bueno, pero aquí la magnitud es muy importante porque es como es eso, o sea, pensemos que sean 60 y pico mil, o 90 y pico mil, o 120 y pico mil, que no, o sea, a mí me pareció muy importante, Eliana, que tú dijeras como la cifra exacta con los piquitos. Yo le estoy diciendo piquito porque no las tengo aquí anotadas, pero es eso, es porque cada una de esas, o sea, de esos piquitos es otra persona más, ¿cierto? Es como cuando aparece el 6.402 de las ejecuciones extrajudiciales y es parte, digamos, como de lo que tenemos que reflexionar
como sociedad, ¿cierto? O sea, primero pensar en esa dimensión de la afectación individual de cada uno de esos miles que son hijos, que son hermanos, que son padres, que son esposos, o sea, que son amigos, que son seres queridos de otros, porque cuando lo ponemos en cifras, por más que nos espanten un poco como esos números grandes, el número como que también nos hace un poco olvidar que estamos hablando de vidas particulares, y esas vidas particulares en concreto, cuando simplemente un día es como que se esfumaran de la tierra, pues eso tiene en principio un impacto enorme sobre las familias y sobre los seres queridos, ¿cierto? O sea, como esa gran incertidumbre, el dolor, dónde estará, qué habrá pasado. Lógicamente en un país como el nuestro, digamos que lamentablemente el horizonte bueno, se nos puede convertir en un desaparecido, ¿cierto? Puede que no encontremos ni siquiera su cadáver, pero tampoco podemos asegurar que haya sido, digamos, como asesinado, puede estar secuestrado, puede estar reclutado, lo que nos decía también Andrea, pues causa una zozobra, un profundo dolor, una ruptura que hace que la vida de esas familias y de todas las personas cercanas al desaparecido pues no puedan ser iguales, y eso puede durar meses, años o la vida entera en el caso, ¿cierto? O sea, uno sabe de madres que pues murieron buscando a sus hijos, pero también hay otros casos donde las familias toman la decisión, digamos, de hacer como una elaboración psíquica para poder retornar a conectarse con la vida, en que asumen a su desaparecido como muerto, porque es a lo que apuntan los indicios. Entonces eso por un lado como respecto a lo individual y a lo familiar, pero en lo social también, o sea, cuando Andrea nos hablaba de estas cifras y de la diversidad de prácticas, pensaba, claro, o sea, también en cómo nos afecta socialmente, como nuestro imaginario social, el hecho de pensar que casi que cualquier persona en el país, o sea, cualquiera se podría convertir en algún momento en un desaparecido, ¿cierto? Es como, no sé, pienso en la canción de Charly García, ¿cierto? Pues obviamente a propósito de la dictadura argentina, los amigos del barrio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amamos puede desaparecer, y es como, y yo también podría desaparecer, o sea, se genera también como una cierta como zozobra, temor, desconfianza permanente, además de que si hablamos podemos también ser víctimas de desaparición, si denunciamos también entonces nos ponemos en riesgo, si trabajamos ciertos asuntos es una de las suertes que podríamos llegar a correr. Entonces eso también, pues claro, hace parte, y lo decía Andrea al comienzo, por eso fue una práctica tan usada en todas las dictaduras del Cono Sur, este terrorismo de Estado, es como, o sea, una advertencia terrible de que un día podrías como de algún modo evaporarte. Y por otro lado está también el efecto simbólico de que haya sido durante tantas décadas una práctica ni siquiera nombrada, ¿cierto? O sea, algo que ni siquiera estaba tipificado y que pasó en Argentina y pasó en Chile y pasó en Brasil, ¿cierto? Y que de hecho si uno va como a los documentos, creo que solo en el 2007 vino la ONU como a dar una definición como de qué sería una persona desaparecida. Entonces es como si antes ni siquiera se podía denunciar, o sea, ni siquiera teníamos una entidad legal a partir de la cual pudiéramos como acudir a hacer esta búsqueda de esas personas que nos faltan en el país, en este caso, en el departamento, en el mundo. Entonces también ahí hay como un daño simbólico, un desgarramiento. Yo creo que finalmente, si uno se hace como una imagen mental, es eso, es como si pensáramos en un gran cuerpo del que van desapareciendo fragmentos, y es como que nos vamos volviendo casi que fantasmagóricos, y es eso, pues, ¿dónde están? Que creo que ahí es esa pregunta que nos hacemos, y por eso es tan importante, pues, que dentro del sistema
integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, pues se haya creado formalmente esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Muchas gracias, Marda, y eso nos conecta justamente con la siguiente pregunta, y es, en medio de ese desgarramiento, de esa zozobra, esa incertidumbre, ese dolor, ¿cierto? Ante la ausencia, los familiares de las víctimas de desaparición forzada han tenido un papel fundamental en el país, pues y no solo en el país, también podemos ver experiencias en América Latina para el reconocimiento y la comprensión de esta modalidad de violencia, para exigir memoria, verdad, justicia, para exigir la búsqueda, ¿cierto? De hecho, son los familiares quienes han emprendido en primera instancia la búsqueda de sus familiares. Y yo ahí quisiera que Andrea, desde su experiencia de trabajo y acompañamiento a distintas organizaciones de familiares de víctimas de personas dadas por desaparecidas, nos contaras, Andrea, sobre qué acciones se han desarrollado para la búsqueda de personas, para la reconstrucción de sus memorias, pues que creo que además en eso que nos planteaba Marda, inicialmente la imposibilidad de la denuncia también, ¿cierto? ¿A dónde voy? ¿Qué digo? Digamos que eso ha dado origen pues como a muchas formas que bueno, que al final los familiares, las víctimas, los familiares de las víctimas fueron creando y fueron como generando todo un aprendizaje en términos organizativos. Entonces, Andrea, que nos compartieras sobre esa experiencia que también has acompañado. Claro que sí. Voy a hacer una pequeña anotación con el tema anterior, y es con respecto a la dimensión y la magnitud. Es que esas cifras, digamos que son importantes para saber a qué nos enfrentamos, o sea, cuál es el reto, y que ahí, por ejemplo, pues un asunto es buscar a 200 desaparecidos, y otra a 23.000, otra a 120.000, y eso implicará también, hay una demanda pues de profesionales para eso, de un ejercicio institucional y estatal para asumir eso, y que incluso conecto esta anotación con la pregunta, y es que precisamente el trabajo que han hecho las familias es visibilizar, ¿cierto? Cada vez más con respecto a lo que estaba diciendo Marda, donde en algún momento no se puede ni decir nada, como en medio del terror, del miedo, se denuncia, ¿cierto? Y es que no es una cifra, son personas, y son vidas, y son familias, ¿cierto? Y puede ser mi vecino, y puede ser mi amigo, mi papá, mi hermano, ¿cierto? O pudo ser, no sé, el amor platónico que no conocí, qué sé yo, un poco como dice una amiga que hoy está pues en el ejercicio de la búsqueda también desde las organizaciones, son como la guerra son con los desaparecidos, es las vidas que nos perdimos conocer, ¿cierto? Y por las vidas que nos perdimos conocer, entonces, ¿cómo, insisto, las organizaciones empiezan, pues las familias empiezan a organizar? Y ahí hay algo muy importante, y es echar mano de lo simbólico, ¿cierto? Cuando no hay justicia, cuando no hay verdad, cuando no hay un aparataje o una responsabilidad estatal para la búsqueda, entonces ahí viene la memoria y viene lo simbólico como una forma de empoderamiento político también. Y en ese ejercicio, pues doña Fabiola Lalinde, que se nos fue este año, pero se caracterizó también por ese cabildeo, digámoslo así, y por estar ahí siempre pendiente en la búsqueda, y ahí hay una frase de las organizaciones que es hacerlo justo hasta encontrarles, y ese hacerlo justo hasta encontrarles es denunciar y denunciar, o hacer la operación Sirirí, ¿cierto? O empezar también a formarse en el tema técnico de lo que implica la búsqueda de las personas. Porque lo que ha pasado también es que además de esa invisibilización del fenómeno, cuando ya se empiezan a crear, digamos, respuestas estatales para atenderlo, ahí empieza una revictimización a las familias también. Estamos hablando de desapariciones de hace 30, 40 años, en donde además de que me desaparecieron a mi esposo, me desaparecieron otro hijo, me mataron un hijo, me desplazaron, fui abusada sexualmente, y hay una cadena
de elementos de la guerra que le pasan a una misma persona, que cuando usted le va a preguntar que cuál fue la fecha de la desaparición, esa persona no se acuerda. Y digamos que un poco la respuesta de las organizaciones ante esa revictimización es empezar a crear sus propios mecanismos y a formarse. Entonces, con el tema de la documentación, que es fundamental para la búsqueda, cuando a una madre, a una hermana le dicen, no, usted debía, no, lo debería querer mucho entonces, porque no se acuerda cuándo fue, y no se acuerda cuántos años tenía, y no se, en ese no se acuerda, no se acuerda, pues hay una frustración, hay un dolor, hay culpa, hay volver a poner la carga ahí en la persona buscadora, y cómo las organizaciones han empezado a crear sus propios formatos, sus propias metodologías para la documentación, que rescatan, digamos, todo lo que se sale del aparataje estatal en tiempo, en términos de tiempo, de factores administrativos, de metas, de resultados, porque recordar los hechos para la documentación, que es en detalle, ¿cierto? Necesitamos detalles para la búsqueda, implica otros tiempos y otras formas, y esos tiempos y esas formas implican hablar de cosas que incluso no tienen que ver con la desaparición, como hablar de los recuerdos más bonitos o dignificar a esa persona, o también en ese de hacerlo justo y de nada justifica la desaparición, implica también resaltar esas militancias políticas o esas creencias o esas formas de vida que en algún momento puede que hayan servido como justificación para esa desaparición, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ahorita en la primera intervención mencionaba el proyecto Colombia Nunca Más, en donde una de las respuestas de las organizaciones y de las familias fue empezar a registrar los casos como crímenes de Estado, ¿cierto? La desaparición como un crimen de Estado empieza a ser registrada por el proyecto Colombia Nunca Más, que hasta hoy sigue vigente, ¿cierto? Y hasta hoy se sigue haciendo esta documentación de casos. Se empiezan a crear fichas para la documentación con ASFADE, ¿cierto? Que es como la primera organización que hay en Colombia, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, empieza a crear también sus fichas. Después en el 2005 muchas organizaciones se juntan y crean el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, el MOVICE, en donde además de empezar a formarse, ¿cierto? Como técnicamente en lo que implica la búsqueda, en elementos, digamos, de las ciencias forenses, también en esa exigibilidad de derechos, como decía ahorita, de echar mano de eso simbólico de la memoria. Entonces están las galerías en donde las fotos de los desaparecidos, pues que digamos surge también como con esa historia de América Latina, de Argentina, de cómo protestar frente a una dictadura que no te deja reunirte con otros ni contar lo que está haciendo, cómo la foto y lo simbólico se vuelve fundamental ahí, cómo plantones, marchas empiezan a hacer incidencia, y digamos que lo que tenemos a nivel de legislación con la desaparición, incluido el acuerdo de paz e incluida la conformación y consolidación de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, se debe a las organizaciones, ¿cierto? Y a la exigibilidad uno de comprender la magnitud, y es como si tenemos 100.000 personas desaparecidas, la fiscalía no da abasto con esto, y se debe crear una entidad que se encargue exclusivamente de la búsqueda de las personas desaparecidas de manera forzada en este país. Lo que han logrado también es exigirle al Estado no solamente su búsqueda del 1 a 1, sino la necesidad de crear también un aparataje estatal que responda a esas demandas, ¿cierto? En términos de búsqueda de personas. Y que todo lo que se ha logrado hasta hoy, incluso la tipificación del delito en el año 2000, ¿cierto? Como digo yo, pues muy coloquialmente, me disculparán los oyentes, no fue que un día en el 2000 dijeron, ay, hombre, tantos desaparecidos, y los políticos dijeron, ay, sí, deberíamos tipificar eso. No, fue porque desde el 77 hasta el 2000, un montón de familiares y organizaciones exigieron cómo es posible que haya un montón de personas desaparecidas y esto no esté ni siquiera registrado ni tipificado como delito, ¿cierto? Entonces, digamos que en términos de ley, de lo simbólico, y que hoy yo creo que también la presión y el trabajo que han hecho las familias en términos de memoria y empoderamiento político hace que tengamos esta conversación, ¿cierto? Y que sean esas conversaciones necesarias, en donde no puede ser un asunto solamente de las familias que tienen personas desaparecidas que hablen de eso, o de las organizaciones, sino que tiene que ser un asunto social que también nos pone en la agenda el debate y la reflexión. Y justamente, pues digamos que ese universo, además de prácticas y de ejercicios de memoria, de búsqueda, de resistencia, pues digamos que ahí encontramos
además una potencia, digamos, en términos de la acción muy fuerte por parte de los familiares, principalmente, ¿cierto? Y ahí pues como toda una confluencia de organizaciones, movimientos, como nos pone aquí en el contexto Andrea, pero también ha habido, digamos, algo que se ha materializado producto como de todo este ejercicio y trayectorias organizativas, y es lo que tiene que ver con los sitios de memoria, ¿cierto? Digamos que en Antioquia, y bueno, ya hemos visto también por qué no es, digamos, gratuito que en un departamento como Antioquia encontremos sitios de memoria, como es el sitio, el Salón del Nunca Más, que está ubicado en el municipio de Granada. Y ese lugar surge justamente como un espacio para dar cuenta de las víctimas, no desde las estadísticas, sino desde sus recuerdos, desde sus vivencias y sus relatos. Y yo ahí quisiera que Marda nos contara un poco sobre el surgimiento de este lugar y bueno, el acercamiento que también ha tenido al Salón del Nunca Más en Granada. Bueno, sí, el Salón del Nunca Más pues es uno de esos sitios, como tú lo llamas, es un sitio de memoria del conflicto armado, y responde a lo que Andrea estaba pues también nombrando, que es el lugar que ha ocupado la memoria y la organización también de las víctimas y los sobrevivientes, como para que de algún modo los que no han sido víctimas no puedan decir que esto no pasó, ¿cierto? O sea, son un montón de estrategias que se han usado, pues por un lado, como para, en principio, poder, como la palabra que en el Salón del Nunca Más en particular usan mucho, es dignificar, ¿cierto? Es como dignificar la memoria de esas personas que murieron o fueron desaparecidas durante el conflicto, pero también es una forma de que, o sea, de que no se pueda negar lo que les sucedió. Yo antes de profundizar en la historia del Salón quería resaltar una cosita sobre lo que decía Andrea, porque efectivamente muchas de estas, digamos, se pueden nombrar como conquistas, eso es la tipificación del delito, que en el acuerdo de paz pues se hayan creado unas instituciones específicas, son muy importantes, porque es que además no podemos seguir, digamos, como sociedad permitiendo que sean las familias, no solo en medio del dolor, sino en medio también de la falta de recursos, de mucho desconocimiento, las que se tengan que ocupar de esclarecer, de encontrar, de hallar, o sea, como que es, si uno mira para atrás, es como muy, o sea, absolutamente admirable lo que las organizaciones de víctimas han hecho, pero también es profundamente injusto que como sociedad hayamos permitido, digamos, que hayan tenido que ser ellas, digamos, las que se hayan organizado, y que si ese reclamo no existía, entonces nos íbamos como a hacer los locos con lo que sucedía. De hecho, el Salón del Nunca Más surge de una manera como muy espontánea, porque es eso también, finalmente los seres humanos tenemos una tendencia a dos cosas. Primero, pues es a estar siempre, a buscar juntarnos con otros, ¿cierto? O sea, los seres humanos somos seres sociales, nosotros no somos capaces de vivir en aislamiento. Entonces, a partir de todo lo que estaba sucediendo en el oriente antioqueño, inician las famosas reuniones, digamos, de amor, y de las tejedoras de vida y paz, que recibieron como toda una formación, y eran muchas mujeres del oriente que luego en muchos municipios lideraron iniciativas de memoria, y fue de allí que surgió Asovida, ¿cierto? Empezaron, digamos, como estas reuniones de mujeres principalmente, porque la mayor parte, digamos, de las víctimas, en este caso los combatientes y las víctimas civiles eran hombres, entonces fueron las mujeres las que se empezaron a organizar, y algo que empezó a surgir muy espontáneamente es que la gente llevaba fotos a la personería del pueblo, llevaba fotografías de sus familiares que habían sido asesinados, o que se sospechaba que habían sido asesinados o habían sido muertos en combate, y también personas pues de las que no se sabía su paradero. Y en una formación que tuvieron con el CINEP, vino un artista que fue Lorena Luengas, que les propuso que hicieran algo con esas fotos, ¿cierto? Y entonces empezaron a decir, bueno, queremos un lugar donde podamos como exhibir estas fotos. Otra vez ese asunto que también lo mencionaba Andrea, de la fotografía, que la fotografía finalmente es otra vez el asunto de darle un rostro
a las cifras, es como no son números, son personas, o sea, son alguien en concreto, y no es lo mismo ver un número que ver una fotografía. Cuando uno entra al Salón del Nunca Más, lo que ve entonces es que es eso, al principio fueron fotografías llevadas espontáneamente a la personería, y que luego entonces más personas empezaron a llevar esas fotografías, y en total, digamos, hasta el año 2016 había alrededor de 293. Sé que ahora hay más porque justamente a raíz de las negociaciones con las FARC, después, posterior a eso, digamos, se decidió incluir en el Salón del Nunca Más a algunos de los policías que murieron en la toma guerrillera del 6 de diciembre del año 2000, considerándolas también, digamos, víctimas del conflicto, que eso fue muy polémico, ¿cierto? O sea, ese lugar, el Salón del Nunca Más, a veces es muy polémico, sobre todo cuando uno trata de explicárselo a gente de Argentina y de Chile, porque es, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué también le hacen memoria de policías? Y en el salón, para ellos era muy importante que, para ellas, sobre todo, porque sí, la mayoría eran mujeres, era muy importante que allá no hubiera ningún tipo de señalamiento. Entonces, no hay distinción de si la foto es de alguien que en un momento dado fue, por ejemplo, miembro de alguna de las guerrillas o miembro de los grupos paramilitares, porque ellos quieren resaltar fundamentalmente, es como la humanidad de todas esas vidas perdidas. Entonces es eso, desde el 2009 se organiza este lugar que tiene las fotografías, y esta artista Lorena Luengas les propone, como les digo, hacer entonces también como una bitácora, que son como unos cuadernos donde se pudiera tener como una reseña biográfica de cada una de las personas que tenían una fotografía, para que quienes fueran al salón pudieran, digamos, como conocer de quién se trataba. Lo interesante, que sobre lo que yo me fue pues en la tesis de doctorado, es que esas bitácoras se convirtieron pues en algo como mucho más significativo, y las familias y los amigos y los visitantes no se limitaron simplemente como a hacer un resumen allá de tal persona, nació tal día en tal vereda, hacía esto, tenía 3 hijos y fue muerto, desaparecido tal día, y ya, que hubiera sido, como que con eso hubiera bastado, o era lo que se imaginaban en esa dimensión biográfica, sino que se convirtió en mucho más. Y no sé si quieres que profundice en eso ya ahorita, pues, o sea, como lo que han implicado las bitácoras. Sí, Marta, yo creo que, porque ahí lo mencionaba, ¿cierto? Como la importancia de ese dispositivo que es la fotografía, pero además los cuadernos que, bueno, terminan siendo además algo muy importante para el salón, pero también, digamos, en general para la memoria del municipio de Granada. Que nos contaras ahí un poco sobre eso. Sí, porque los cuadernos se vuelven, es eso, es como que al principio la intención era, insisto, era como darle un rostro y una historia, ¿cierto? Por eso era la fotografía más el cuaderno o la bitácora. Y la gente le dijo a Lorena, sí, nos parece que está muy bien, y bueno, y se mandaron a hacer las bitácoras, que además tienen una confección, digamos, como particular, que simbólicamente nos evoca el duelo. Son unos cuadernos forrados en un cuero negro, muy bonito, con un repujado que tiene una reproducción de la fotografía como en su portada, pero espontáneamente la gente lo que empezó a hacer con las bitácoras fue como que se volvió el canal, como un canal de comunicación con los ausentes. Yo por eso incluso titulé la tesis así, se llaman Palabras para los ausentes, porque allí van los hijos, los sobrinos. A mí me sorprendió mucho la cantidad de sobrinos que les escriben a sus tíos y a sus tías en las bitácoras, los nietos, y se vuelve un lugar donde a veces uno encuentra que hay un obituario, sí, cierto, o sea, un contar quién fue la persona, pero otras veces parece como una gaceta familiar, es como la gaceta de noticias. Las personas van y le cuentan a su familiar qué ha pasado en la familia, o que ya hicieron la primera comunión, o que tal persona se casó y que le pusieron, y que ya tuvo un hijo, y a ese hijo le pusieron el nombre de la persona de la bitácora en su honor. Pero en particular con los familiares de las personas desaparecidas, que es la única distinción que hay en el salón, ¿cierto? O sea, hay una línea chiquitita, muy sutil, que divide las fotos de las personas desaparecidas, de las personas pues que se sabe que
que pues, se conoce pues, que fueron muertas o asesinadas o perdieron la vida en las tomas guerrilleras o en masacres y demás. Y es que para los familiares de los desaparecidos el Salón del Nunca Más, junto con la fotografía y la bitácora, se vuelve como el sustituto del cementerio, ¿cierto? Es como yo no tengo un lugar para llorar a mi muerto, a mi persona desaparecida, entonces yo vengo aquí, porque aquí veo la fotografía, aquí puedo decirle lo que he hecho para buscarlo. Uno encuentra mucho que hay hermanas, madres que ponen todo lo que han hecho para buscar a sus hijos, a sus hijas. Recuerdo el caso en particular de una madre que tiene 4 hijos, o sea, 2 muertos, 2 desaparecidos, y ella hace un relato muy doloroso, digamos, de todo lo que ha sido esa búsqueda, y su hermana, que también tiene a su esposo asesinado y a su hijo desaparecido luego en la búsqueda, cuenta cómo fue, digamos, todo el proceso de buscar justicia, luego de buscar a su hijo, y luego cómo fue el haberlo también como encontrado. Entonces se vuelve finalmente como un espacio que permite como una mediación simbólica. Y a mí me sorprendía que incluso en algunas de las entrevistas que hice, hasta familiares de las personas, digamos, que no están desaparecidas, me decían que ellos preferían ir al Salón del Nunca Más que al cementerio, aunque sí había una tumba para ellos en el cementerio a la que pudieran ir. Ellos decían, yo prefiero venir al Salón del Nunca Más porque cuando yo vengo al salón yo veo la foto pues de mi papá o de mi hermano cuando estaba vivo y cuando estaba contento y cuando estaba feliz, entonces me remite a la vida, no me remite a la muerte, y eso a mí me parecía como muy llamativo, muy bello también, porque es como los buscan mantener presentes, sin que eso quiera decir que nieguen lo que les pasó, ¿cierto? O que están viviendo en una realidad paralela, no. Pero la existencia de este tipo de lugares con esta carga ritual y con esta carga simbólica sí hace, digamos, como que el tránsito por ese dolor pues sea un tránsito en el que además se sienten acompañados, porque por ejemplo los visitantes también muchas veces les dejan mensajes de aliento, mensajes de reconocimiento, mensajes también de condolencia, y eso tiene un significado muy importante para las personas, porque justamente es eso, sienten que su dolor, digamos, no ha sido en vano y que no es ignorado como por todo el país. Profesoras Marda y Andrea, a propósito de la palabra que usted citó, la polémica por un tema puntual de ubicar a policías en ese salón, pues quisiera conocer de ustedes el concepto de cómo avanza Colombia en el reconocimiento de esta problemática y, por supuesto, de la histórica incomodidad que esto ha generado a la institucionalidad cuando se habla de estas cifras. Y como ustedes decían al inicio, pues cifras diferentes que manejan diferentes organismos. ¿Cómo avanzamos en ese reconocimiento justamente, como decíamos al inicio, en ese proceso de transición y de garantías de no repetición, que justamente el fruto de estas conversaciones que estamos teniendo es para que esto no se vuelva a presentar? Bueno, si quieren, inicio yo. Pues Alex, con respecto a esa pregunta y de cara a la no repetición, yo creo que es un reto muy grande, porque como decía al principio, estamos en una sociedad que justifica, ¿cierto? Entonces todo lo justifican. Entonces si matan a un muchacho, por marihuanero, recogiendo café no estaba. Si hay acceso carnal violento de una muchacha, pero es que véale esa pinta, pues, ¿cierto? Pues como que todo el tiempo ahí, y un poco yo creo que también con respecto a lo que ha pasado con la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, con la gran pregunta, bueno, ¿y nosotros dónde estábamos y qué estábamos haciendo y por qué permitimos que esto pasara? Y de alguna manera yo creo que pues en lo que yo llevo como de estar acompañando distintos procesos en relación al conflicto armado, ahí ha habido ciertas justificaciones también de cosas, como es que si es la mujer transexual del barrio, pues es que es transexual, ¿cierto? Me estaba como dañando acá el barrio, entonces mejor, si le dan una tunda a alguien, por ladrón sería.
Entonces yo creo que ahí ha sido muy complicado porque justificamos todo el tiempo. Y cómo salirle de frente, digamos, de cara a esto, a la no repetición, en que nada justifica, y nada justifica la desaparición de una persona, ¿cierto? Porque si usted se alzó en armas y eso no se puede hacer, pues hay un sistema penal, ¿cierto? Que pues castiga o juzga, sanciona esa conducta. O si usted hizo algo que no debía, pues hay un sistema penal que debería sancionar esa conducta, pero no tendrían por qué desaparecerlo, ¿cierto? Asesinarlo, desaparecerlo, con todo lo que ya pues Marta nos pone de lo que implica la desaparición de una persona, no solamente para su familia, sino también para la sociedad, ¿cierto? O sea, ¿qué historia nos perdimos? Eso como nos pone a nosotros que tengamos más de 100.000 paisanos desaparecidos. Entonces, yo creo que ahí es como empezamos a, pues y con respecto al tema de los policías, de los combatientes, es como empezamos como a transformar ese chip que tenemos de justificar, y es nada justifica. Y es que esa persona, así sea policía, guerrillero, paramilitar o de X banda, lo que sea, pues tiene una familia también, y el dolor de esa mamá pues es el dolor de una pérdida, y de su familia y de sus compañeros y de sus vecinos, ¿cierto? Y nada lo tiene por qué justificar. Entonces yo creo que es un reto muy grande, yo creo que se sigue señalando la gente. Yo, por ejemplo, a mí me sorprende mucho cuando hay pues hablo por Medellín porque lo he visto aquí, es con el tema cuando se reporta una mujer desaparecida, ¿cierto? Que sale por redes sociales, ahí estamos listas, el partido pues ha hecho también una difusión como de la red, como venga, busquémoslos entre todos y hagamos una red que permita la búsqueda, y la búsqueda solidaria, busquemos entre todos. Y cuando esa mujer aparece, los comentarios en redes sociales, yo me he dedicado a veces a leer eso, yo no sé por qué, porque me afecta mucho, pero es como, huepucha, entonces que estaba de fiesta, que vea, que nos preocupó a todos, que, bueno, empiezan, y yo, como, Dios mío, entonces quieren que aparezca por allá en una zanja, pues, ¿qué es eso? ¿Cierto? O sea, ¿por qué no nos alegramos que apareció? Que se le descargó el celular y que está de fiesta, pues bueno, qué bueno que apareció, ¿cierto? O sea, ¿por qué nos llevamos a ese lugar tan tétrico? Y un poco con los combatientes, independientemente de cuál es su grupo, pues un poco también es eso, cómo empezamos a pensar, y Marta lo decía, en lo humano, ¿cierto? Yo creo que ahí hay una ventaja también de cara a la transición que tiene que ver con el sistema, ¿cierto? Y pues y con la entidad que se encarga de la búsqueda, que es la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y es que sea una entidad del Estado humanitaria, ¿cierto? Y que en eso de lo humanitario, pues lo que importa ahí no es juzgar el delito, ni mirar quién lo hizo para que avance la búsqueda, sino en lo humanitario que importa, pues esa persona que está desaparecida, independientemente de lo que haya hecho en vida o no. ¿Cierto? Y yo creo que eso ya pone otro discurso, eso ya pone otro diálogo que se demora y que es tarea de nosotros, y por eso celebro mucho estas conversaciones desde la solidaridad también, desde la empatía, para poder que esta búsqueda realmente, o que la sensibilización pues con respecto a la desaparición de todas las personas, pues nos atraviese y nos llame, no solamente digamos desde esa categoría, desde esa imagen de la víctima, ¿cierto? En donde entonces allá el campesino en la montaña que no sabe leer ni escribir, que está ordeñando la vaca, claro que sí, eso es doloroso, pero también quien estaba ejerciendo otro rol distinto, incluso un rol en la guerra, pues también es doloroso, porque no lo justifica. Entonces yo creo que ahí se ha empezado a dar un diálogo que todavía falta mucho, ¿cierto? Y que la tarea empieza por poner la reflexión aquí. En algún momento, cuando yo estaba muy activa pues en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el MOVIS, a mí me conmovía mucho cuando salíamos a los plantones con las fotos, es como, por guerrilleros, pero es que, cierto, o sea, como que ahí hay unos imaginarios tremendos, que el reto es como desde la academia, desde la universidad, desde los ejercicios culturales, desde muchas dimensiones, empezamos a ponernos el espejo ahí al frente, y es como, venga, no juzguemos, ¿cierto? No hay por qué juzgar, y que eso es un reto gigante de la no repetición, ¿cierto? Y eso hace también que dejar de juzgar cada vez impulse a que las familias se organicen, ¿cierto? Lleguen a ciertos grupos para poner sus desaparecidos ahí, o vayan a alguna entidad del Estado a poner la denuncia para que se empiecen a activar esas búsquedas, ¿cierto? Porque ahí yo creo que, digamos,
hablar de los desaparecidos no es dar los desaparecidos per se. Si bien es muy difícil el hallazgo de las personas, sea con vida o sin vida, ¿cierto? Es muy difícil, pues no es imposible. Y lo primero que hay que hacer es ponerlo en lo público para poder activar esa búsqueda, ¿cierto? Y dejar de señalar tanto y dejar de juzgar y tener una como diría Elizabeth Yellin, tener una sociedad de escucha, ¿cierto? Preparada también para escuchar eso tan doloroso, pues es uno de los retos que permitirá también cada vez más ir avanzando en esa búsqueda y formar una red también para que podamos digamos, activar, como ya lo dije, activar esas búsquedas y hacer algo más allá, ¿cierto? Para poder, pues, que cambie esta perspectiva que tenemos con respecto a los desaparecidos y que no los demos por desaparecidos per se, sino que, como bien dicen las organizaciones, hagamos lo justo, ¿cierto? Hagamos lo justo hasta encontrarlos, cada uno desde el lugar, pues, de enunciación, cada uno desde su rol, desde la academia, desde lo que haga, ¿cierto? Es eso, es la invitación a hacer lo justo y a no juzgar, ¿cierto? Un poco sacar de esos prejuicios que tenemos con las empatías políticas que podamos llegar a tener, que también han hecho mucho daño y han justificado cosas que no se tienen por qué justificar. Yo creo que Andrea ya dijo muchas cosas, ya dijo un poquito como todo. Yo simplemente resaltaría que creo que en gran medida por eso que en lo que insististe, pues es el llamado que nos hace la Comisión de la Verdad es que volvamos como a poner en el centro ese mandamiento más allá de lo cristiano, ¿cierto? El no matarás. Eso por un lado, y por otro lado recordar es eso, que es que en Colombia pues se supone que no hay pena de muerte, ¿cierto? Entonces listo, o sea, si sos combatiente de un grupo armado o si fuiste un soldado policía que cometió delitos en ejercicio de sus funciones, tenés que ser juzgado y cumplir las penas que corresponden, pero las penas que corresponden no son ni el asesinato ni la desaparición, o sea, es eso, nada lo justifica, hay otros mecanismos, lo cual no incluye la evasión de responsabilidades, porque tampoco pues es que entonces pues todo el universo de víctimas es exactamente igual, porque también es eso, o sea, dejar un poco como de idealizar a la víctima, ¿cierto? O sea, las víctimas no son todos, lo que tú decías, el campesino, inocente, una vaca, o sea, no hay que ser un santo para tener derechos y para ser reconocido como víctima y para entonces ser tratado con justicia, ¿cierto? Que la justicia nos debe, digamos, cobijar a todos como ciudadanos por el simple hecho de ser ciudadanos. Y cuando se trata de crímenes de guerra, pues también hay, digamos, unos tratados y una justicia específica que tiene que ver con la guerra, pero yo creo pues también pensando en la pregunta inicial de Alexander, es que sí se ha avanzado un montón gracias justamente tanto a la JEP como a la SEP y a la Dirección de Búsqueda de Personas en el reconocimiento. Hay un montón de personas que han empezado a reconocer su participación, por ejemplo en ejecuciones extrajudiciales que muchas veces se trataron como desapariciones y entonces allí se está dando una claridad a las familias, o hay personas que habían huido y nunca le dijeron nada a las familias y entonces han aparecido, ¿cierto? O sea, también ha habido casos de personas que han aparecido vivas después de haber estado 20, 22 años. En Granada justamente pasó hoy y subieron todo un ritual de quitar la fotografía de esa mujer de ese lado, digamos, del muro en el salón del nunca más, porque ella se había tenido que ir y nunca se había podido volver a comunicar con su familia, pero entonces o sea, realmente avances hay y yo creo que por eso tenemos que seguir como acompañando la labor, en este caso de la JEP y de la unidad, que son como las que nos quedan, y acompañar la difusión y la discusión del legado de la Comisión de la Verdad. Bueno, Marta y Andrea, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos de programa, pero yo quisiera que no nos fuéramos sin esta pregunta que ha sido como el cierre de todos estos programas que hemos tenido hasta ahora, y tenemos muchos retos, digamos, frente a estos temas, y ahí, digamos que rápidamente la pregunta es: ¿qué conversaciones necesita la paz y en cuáles podemos aportar como universitarios y universitarias? Esto es como un poco la mirada hacia el futuro, ¿cierto? Y que ahí rápidamente pudieran también compartirnos su percepción sobre esto. Bueno, yo voy a empezar cortico porque además le hago publicidad también como a un grupo de lectura al que se pueden
unir, que va a ser todos los miércoles, inició el 3 de agosto ayer, ¿cierto? Pero va a seguir existiendo, es un grupo de lectura sobre el volumen testimonial cuando los pájaros no cantaban. Y es eso, o sea, yo creo que las universidades, que somos, digamos, como un poco qué feo el reino, pero es como la palabra que se me ocurre, bueno, el espacio privilegiado como de la palabra, tenemos que abrir espacios sosegados de conversación donde podamos conocer lo que nos ha pasado, pero también darle un espacio a las emociones. O sea, yo creo que nosotros somos un país muy aporreado, muy dolido, o sea, con una cantidad de heridas que a veces no somos conscientes de que nos han impactado a todos, aunque no hayamos sido víctimas directas. Y me parece que las universidades tenemos como una gran oportunidad, digamos, de ser espacios para que se sepa lo que ha sucedido, pero para que también nos conmovamos, nos sensibilicemos y digamos como que logremos, incluso sobre todo con nuevas generaciones, porque también tenemos contacto permanente con un montón de jóvenes, es mostrarles que el camino de las armas no nos ha traído nada bueno como sociedad y que tenemos que encontrar otras maneras de tramitar los conflictos. No es que no haya conflictos, no es que seamos iguales, no es que nos uniformemos y todos pensemos igual, sino que aprendamos a vivir en democracia, y la democracia implica que seamos distintos. Yo pues diría eso, lo más sintético que fui capaz de hacer. Gracias. Sí, yo creo que uniéndome a esa propuesta, yo creo que también es dar la posibilidad de hablar de esos imaginarios, ¿cierto? Como comprender esos odios tan marcados que hay, esos prejuicios que tenemos, sin juzgar. O sea, yo creo que hemos juzgado incluso como en cosas muy sutiles, ¿cierto? Se juzga, ¿cierto? Se juzga, entonces, pues, la polémica política, entonces, que al uribista, que al petrista, que que no sé qué, que por qué, que la tía vea uribista, pero por qué, si, venga, pongámoslo sobre la mesa para comprender. Yo creo que un poco la guerra ha sido eso también, eliminar eso que es distinto, ¿cierto? Por miedo a lo distinto, elimino eso que no entiendo, que no comprendo, lo juzgo, pues venga, generemos espacios para ponerlo sobre la mesa, para comprender esos imaginarios de dónde vienen, ¿cierto? Para comprender eso que se juzga de dónde viene, ¿cierto? Para poder aclarar, si es que hay que aclarar o comprender y ponerse en ese lugar también, porque yo creo que hay mucho rumor y hay muchos prejuicios que no comprendemos y que nos paramos desde el señalamiento, pero pues como, ve, ¿por qué pensará eso? ¿Y vos por qué pensarás eso? Yo, para cerrar, pues como que he tenido unos ejercicios súper bonitos cuando daba un curso en la Universidad de Antioquia sobre memoria, y yo creo que hay que hacer esto, generar espacios para poder poner otra perspectiva y no que todo el mundo piense distinto, no, venga, pongámoslo aquí y qué es lo que nos conviene más como humanidad, ¿cierto? ¿Será que lo que nos conviene más como humanidad era desaparecer al de que piensa distinto? Pues tal vez no, ¿cierto? Pongámoslo aquí sobre la mesa y dejemos de juzgar tanto. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Nuestro ciclo. Hoy hablamos de la búsqueda no cesa, su importancia en la transición. Andrea Romero, investigadora de la Universidad de Antioquia, y Marta Zuluaga, profesora de la Universidad EAFIT, nuestras invitadas. Andrea, un abrazo, que esté muy bien. Lo mismo, gracias por esta conversación que con mucho dolor termina siendo amena y nos pone el reto de seguir debatiendo y mirando qué hacemos. Profesora Marta, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente a ustedes y bueno, espero que nos sigamos encontrando en otros espacios. Hay que encontrarse y hay que seguir trabajando por la paz. Así es. Profesora Eliana, nos vemos en otro programa porque ya terminamos este capítulo y nos restan algunos más. Que esté muy bien. Muchas gracias, Alex, nuevamente, y bueno, a Marta y a Andrea por este espacio, por esta reflexión, por esa sensibilidad frente a este tema que se vuelve además justamente eso, reflexión académica y política tan necesaria. Así que muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Y Alex, nos vemos la próxima semana. Chao. Así es, que esté muy bien. En la radio, jueves de 4 a 5 de la tarde, luego en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, este trabajo conjunto de la emisora cultural y el instituto. Feliz tarde para todos y para todas y continuamos con nuestra programación.